Mira, yo recuerdo que me ocultaste al principio todo, absolutamente. Ostras. Y en un momento, pues así personal, él en la cama también me contó que algo no iba bien y se derrumbó bastante. Y ahí fue cuando yo empecé a descubrir el pastelón que había escondido, que era que no estaba bien. En mi contexto era, yo tenía mucha presión porque tenía, pero absoluta obsesión porque me saliera bien lo del póker. Yo volví, que vamos, venía con los ojos iluminados por todos los lados. Yo sí recuerdo bastante ese momento y mira, yo recuerdo que me ocultaste al principio todo, absolutamente. Ostras. Hablábamos por teléfono y como que me mostrabas una fachada, yo qué sé, yo le veía agobiado y demás, pero tampoco veía. Y, y entonces fue cuando yo fui a visitarle y entonces me di cuenta del panorama y él me mostró un poco la verdad de lo que había. Entonces empezó a mostrarme que no estaba bien. Y yo creo que fue a raíz de que yo fuera que él se derrumbó. Porque esa semana que yo estuve allí hicimos un montón de cosas, bueno, fue una locura y me dedicó toda la semana a mí, me acuerdo, y creo que tuvo algo puntual que hacer, pero sin más. Y me acuerdo que el último día yo cogía el avión, creo que bastante tarde por la noche, y en un momento pues así personal, él en la cama también me contó que algo no iba bien y se derrumbó bastante. Y yo creo que fue por el hecho de quizás que yo fui y ahí fue cuando yo empecé a descubrir el pastelón que había escondido, que era que no estaba bien, que no estaba teniendo la suficiente, por no decir ninguna vida social casi que le ayudara, los altibajos económicos, bueno, pues todo. Sí. Y, Claro. y ahí quiero hacer un matiz, fue donde empezaste a tener tus primeros pinitos con Gerard y empezaste a hacer tus primeras cosas de Mental Game, que me acuerdo mucho que ahí me diste un montón la tabarra, porque eso te ayudó un montón, porque mentalmente tú estabas muy mal. Y claro, imaginaos mi situación. Yo cogía un vuelo como 4 horas más tarde y me tenía que ir, ¿sabes? Y era como, what the fuck, ¿y ahora qué hago? Lo dejo aquí en la absoluta mierda, yo mañana tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? Y además, para que alguien le entienda la situación, ver a Molina mal o derrumbado es como que se acaba el mundo. Sí. A Y ver, yo lo pasé mal, la verdad. es curioso porque fíjate que yo supongo que lo habremos hablado alguna vez, tampoco sé si de manera tan específica, pero no recordaba haberte ocultado, pues, Muchísimo. el tema de, pues primero, que estaba runeando mal, el tema de la empresa también te lo había ocultado, el tema de todo lo que estaba haciendo a nivel de crecer por otro lado y tal también, ¿no? Eso es bastante Muchas loco. cosas, sí. A ver, claro, yo me pongo en ese momento y sé exactamente lo que yo sentí en Estonia. Es decir, a ver, había vida social, pero en ese momento yo fui de los primeros que fui a Estonia. De los primeros, pues a lo mejor habían 7 personas que llevaban ahí un año y luego llegamos ese año 5 o 6, ¿vale? Justamente. Entonces era como, pues sí, de los primeros. O sea, había comunidad, había grupete y demás, pero bueno, además estamos hablando de un país que, bueno, que tiene cosas muy buenas, pero no es el mejor clima, no es tu idioma, toda la presión, o sea, la clave obviamente esto en otro contexto es la polla, pero en mi contexto era, yo tenía mucha presión porque tenía, pero absoluta obsesión porque me saliera bien lo del póker. ¿Vale? Entonces, como tenía esa obsesión tan bestia y no me estaba yendo bien, que seguro que muchos de vosotros os sentís identificados de, hostia, tal, yo tuve o sea, a día de hoy lo sé a ciencia cierta y unos años después ya lo supe, que había runeado muy mal, ¿vale? Que esa época había runeado muy mal, tanto de real como incluso de V por largas épocas. Obviamente parte culpa mía por no tener ese control todavía de emociones tan machacado, pero sí, y sí que recuerdo muy bien, eso sí que lo recuerdo de yo sincerarme más contigo
cuando viniste al viaje, que además fue un cambio de paradigma para mí. Yo estaba todos los días encerrado. Voy a decir una cosa que es bastante relevante también y que no lo recomiendo, que yo, o sea, mi cuarto, o sea, la casa en la que vivíamos era gigante y mi cuarto era como un salón. Entonces yo en mi cuarto tenía todo. Tenía mi setup, tenía mi... Bueno, lo tenía absolutamente todo. Era como si tuvieras... Tenía cama, tenía sofá, tenía ¿Y todo serían ahí. 50 metros cuadrados mi habitación? 40, algo así, ¿no? Era como un piso. Sí. Bueno, imaginaos ese percal con una claraboya en el techo llena de papel de aluminio y toda una pared llena de ventanales cubierta de papel de aluminio. O sea, era un zulo con un olor a pies y con una oscuridad. Es verdad, pero la tuya era de Claro. cualquier jugador de esa época. Era, Además, sí, era sí. como entrar en otra dimensión, eso. Sí. Sí, claro, teníamos que tapiarlas estos, que a lo mejor era con papel de aluminio, por tema de que allí no hay persianas. Y entonces, en la época de, pues además, la que vino Cintia, en verano, Esto claro, en esa es época siempre es de día. siempre de día, hay 3 o 4 o 5 horas de noche. Entonces era muy bestia. Y claro, si encima le sumas que yo tenía un horario desfasadísimo, o sea, yo llegué a ciclar porque yo sabía que yo rendía 1 hora más siempre al día de media. Es decir, si yo me levantaba a las 9 de la mañana, yo, o sea, si me acostaba un día a las 12 de la noche, sabía que luego al día siguiente aguantaba hasta la 1 de la noche, ¿vale? Si estaba, pues haciendo cosas, patas azul todo el día, etcétera. Te Entonces rayado. lo que hice fue intentar, pues ciclé el día hacia adelante, busqué información de eso y todo el rollo, y entonces yo siempre, cada día me acostaba 1 hora más tarde. ¿Vale? Cada día siempre me ha costado 1 hora más tarde. De esta manera, yo viví durante todas las horas del día, en todas las situaciones posibles. Además, intentaba llevar esa coordinación, pues aunque si yo me estaba levantando a las 6 de la tarde, pues ya a las 6 de la tarde desayunaba. A las 8 de la tarde comía. A las 4 de la mañana cenaba. O sea, era así. Y recuerdo que eso sé que me afectó muchísimo. Entre eso, que a nivel social sí que salía, quedaba con gente y demás, pero yo estaba en otro mood. Yo sentía que estaba en un mood muy distinto al de la mayoría, que yo estaba obsesionado con que me saliera bien. Sé que la gente también, pero había gente que iba un poquito más chill, la verdad. Y luego aparte ya había visto la oportunidad de o sea, que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con redes sociales, me gustaba mucho lo que tenía que ver con compartir cosas de póker, con enseñar, y eso fue lo que me mató, que estaba, a la vez que estaba grindando y estudiando y mejorando y subiendo niveles, abriendo algo que yo no sabía cómo iba. Y lo dicho, abrir la empresa es fácil, pero luego siempre hay muchos problemas y cosas nuevas que no has hecho nunca. Nunca has hecho una factura, no sabes qué IVA tienes que cobrar. O sea, son muchas pequeñas cosas que me saturaron y se juntaba con eso. Y se juntaba con que yo no había estado tanto tiempo separado de Cintia durante tanto tiempo y que no estaba haciendo cosas que a nivel social me llenaran tantísimo. Entonces, en ese viaje de vuelta, que ya llegamos a ese punto, yo volví en diciembre, a lo mejor a mediados de diciembre o algo así, hacia España para pasar las navidades con la familia, con Cintia y demás. Yo volví, que vamos, venía con los ojos iluminados por todos los lados.